Cada persona tiene que tomar una decisión en su vida por Cristo o por otras cosas. O sea, Dios lo establece en su palabra, como en Deuteronomio capítulo 30, donde le dice, al cielo y a la tierra he puesto por testigos que delante de ti, o sea, delante de usted y de mí, he puesto la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Y Dios dice, y escoge pues, yo quiero que escojas la vida y la bendición. Ahora, hay mucha gente que escoge la muerte y la maldición. No es ningún secreto. Hay mucha gente que lo escoge. Bueno, es su decisión. Pero Dios quiere que nosotros escojamos la vida. Entonces la gente se pregunta, entonces si existe un Dios, ¿por qué el mundo está como está? Pues se lo estoy diciendo ahora mismo. Porque la gente no quiere escoger lo que Dios quiere darle. Porque la gente quiere vivir de mala manera. Porque la gente quiere vivir sin Dios. Entonces no se quede después cuando tenga su casa o toda su vida patas arriba. Sencillo. Las cosas con Dios son sencillas. Ahora, Él nos ama y quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas. Y eso es lo importante que usted tiene que entender. Hoy quiero compartirle algo especial en la palabra de Dios. No me gusta titular muchas veces lo que yo predico porque no me gusta, pero hoy quiero enseñarle la importancia del Espíritu y la palabra, la importancia del Espíritu y la oración. Mucha gente que lleva años en el Evangelio, a propósito, perdón, antes de seguir, ¿hay alguien aquí nuevo que nunca ha estado en una reunión cristiana? ¿Hay alguien? ¿Todos ya han estado en una reunión cristiana aquí? ¿Sí? ¿Ustedes han estado en reuniones cristianas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ustedes por allí? ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, entonces van a entender, espero que entiendan los que vamos a hablar. Hay gente que está en el Evangelio por años y dice que sabe orar, pero no sabe orar. ¿Cómo le parece? Porque la Biblia nos enseña de que una oración nuestra tiene que estar alineada o tiene que estar, debemos aprender a orar conforme al Espíritu que nos enseña a orar. Ahora lo voy a demostrar bíblicamente. Y hay otra gente que lleva años en el Evangelio y que abre su Biblia y es como si estuviera leyendo en chino, japonés, tailandés, hebreo antiguo. O sea, no entiende ni papa. No entiende nada de lo que dice la palabra de Dios. Y eso verdaderamente es un problema. Porque eso dice mucho si yo conozco a Dios o no conozco a Dios. Hay gente que está por años en las iglesias cristianas y no conocen al Espíritu Santo. Dicen conocerlo, pero no lo conocen. ¿Y usted por qué dice eso? ¿Dónde se ve? Se ve en la forma de vida, sencillamente. Si yo conozco a Dios y Dios me conoce a mí, entonces mi vida lo tiene que reflejar. No es lo que yo digo, es lo que yo vivo o demuestro. ¿Me puede entender? Por eso Cristo dijo, no, es que vendrán muchos falsos profetas, por supuesto, pero por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué frutos? Pues los frutos de vida, lo que manifiestan. O sea, no es cuestión de decir, yo conozco, yo sé, yo esto, yo lo otro. Es cuestión de demostrarlo. O sea, yo vengo a predicarle a un Dios vivo, a un Dios que yo sé que sana, a un Dios que yo sé que hace milagros, a un Dios que yo sé que liberta, pero ojo, vengo a predicarlo, pero vengo a demostrárselo, que es otra cosa muy diferente, y eso gana mucho peso. Porque de nada me sirve a mí que alguien me cuente que Dios hace esto, pero no lo puedo demostrar. ¿De nada me sirve? De nada me sirve. ¿O a usted le sirve de algo? No me sirve de nada. Entonces, yo quiero que entendamos de que Dios quiere que el pueblo de Dios no quiere que sea ignorante. Que la ignorancia es uno de los mayores enemigos que tiene el pueblo de Dios hoy en día. ¿La ignorancia de qué? La ignorancia de la palabra de Dios. Entonces, si ignora la palabra de Dios, lo ignora todo. O sea, hay gente que lleva en el Evangelio, yo lo he conocido, yo llevo algunos años en el Evangelio, y yo conozco gente que lleva 5, 10, 15 años en el Evangelio y están enfermos. ¿Y por qué? Porque desconocen que Cristo se llevó ya su enfermedad. ¿Cómo le parece? A mí me parece grave eso. Hay gente que está en miseria y en pobreza. ¿Por qué? Porque desconoce que Cristo
ya hizo una obra para prosperar nuestra vida. ¿Me puede entender? Hay gente que le pasa eso, hermanos, y para mí eso es un problema grave. Es como que a usted le digan, es como que usted es heredero de una gran herencia, financieramente muy grande, pero usted desconoce de que es heredero de esa herencia. Mi pregunta es, ¿la podrá disfrutar? No. Por supuesto que no. No la puede disfrutar porque no conoce que usted es heredero de esa herencia. Lo mismo está sucediendo con los hijos de Dios y con la iglesia hoy en día. La gente no puede disfrutar lo que Cristo ya nos dio simplemente por el hecho de que desconoce, porque está sumido en la ignorancia. Ay, no nos llame ignorantes. Ignorante no es ser bruto, ignorante es desconocer simplemente la verdad. Y la misma palabra dice que el pueblo perece. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Pero eso no va a suceder aquí. Nosotros nos hemos empeñado en Dios de que eso no va a suceder aquí. De que si usted viene aquí, usted va a ser adiestrado, entrenado en conocer la palabra de Dios, en conocer al Espíritu de Dios. Hay gente que le pasa como a Job: de oídas te había oído, pero ahora Dios quiere revelarse. Ahora mis ojos te ven. Entonces, yo no quiero que la gente a mí me cuente de Dios. Yo quiero es conocer a Dios personalmente. Y eso es lo que usted tiene que querer. Cada uno tiene que tener un deseo y un anhelo por conocer al Señor personalmente. Eso es lo que nosotros necesitamos. Un encuentro con Dios cambia nuestra vida. Amado hermano y amada hermana que está aquí sentado, yo se lo digo, se lo aseguro, lo he vivido en mi propia vida, lo he visto en la vida de las demás personas. Un encuentro cara a cara con Cristo te cambia la vida. No vuelves a ser el mismo nunca, jamás. Nunca, jamás. Un encuentro, un solo encuentro. Cada encuentro que tuvieron las personas con Cristo en la Biblia cambió su vida. La mujer que fue sorprendida en adulterio cambió su vida. El publicano cambió su vida. El ciego Bartimeo cambió su vida. Mateo, el recaudador de impuestos, cambió su vida. Marta y María, las hermanas, y su hermano Lázaro, cambió su vida. Todo encuentro que marcó Cristo cambia la vida nuestra. Y ese es el deseo de Dios. Es el deseo de Dios. Entonces, hoy quiero hablarle de la importancia del Espíritu de Dios. Y se lo voy a decir de esta manera. Hoy le quiero presentar. Hay algunos que dicen que lo conocen, pero no lo conocen. Y yo quiero presentarle hoy a mi amigo, a mi Padre y a mi amado, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Él es el que puede sacar su vida de la miseria, de la pobreza, de la esclavitud, de la enfermedad, del despropósito, de la desesperanza. Él es el que puede rescatar su vida de los hoyos más profundos, de problemas, de la desesperación, de lo que usted tenga. Usted a veces puede pensar que el mundo se le ha venido encima, pero yo le digo, eso no es nada para el Cristo que yo conozco. Eso no es nada para el Espíritu de Dios que yo conozco. Él puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Y lo más fabuloso es que Él lo quiere hacer. O sea, Él ya ha expresado su voluntad, Él lo quiere hacer. El problema o el punto clave está en mi decisión, en nuestra decisión delante de Dios. Amén. Entonces vamos a ir a algunas porciones de la Escritura. Abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3. Usted tiene Biblia física, Biblia digital, de su móvil inteligente, no sé. Quiero que siga la Escritura. Juan, capítulo 3, versículo 6. Quiero que entienda la importancia de la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Ok, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, Cristo está teniendo una conversación con un hombre llamado Nicodemo. Para ser más exacto, con un fariseo, o sea, un hombre que había estudiado la palabra de Dios en aquel entonces, la ley y los profetas. O sea, era un hombre súper estudiado, no era un hombre ignorante de la palabra de Dios. Era un erudito, este hombre Nicodemo. Pero, ¿qué
Cristo está teniendo una conversación con él y en esa conversación Cristo le está diciendo a Nicodemo de que él tiene que nacer de nuevo, de que él tiene que nacer del agua y del Espíritu de Dios, de que él tiene que adquirir una nueva naturaleza, pero este hombre, como tenía un embotamiento, o sea, un endurecimiento de su mente, quería entender las palabras de Cristo con su mente, lo cual es totalmente imposible. Ahora le voy a explicar por qué. Y entonces él le dice, pero Señor, ¿cómo puede ser un hombre ya viejo entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Esto lo está hablando en la palabra. Y entonces Cristo le dice, yo te digo que tienes que nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Y él no estaba entendiendo lo que estaba sucediendo. Y luego Cristo le suelta unas palabras a él y le dice del verso 6, vamos a leer desde el verso 6. Dice, Cristo le dice a él, lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Ok? Ahí está. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Habla del Espíritu Santo. Lo que es nacido de la carne, o sea, lo que es engendrado de una naturaleza carnal, naturaleza caída de Adán, porque cuando Adán peca, su naturaleza caída se viene a nuestras vidas. Eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos. Nosotros necesitamos un cambio de naturaleza. Por eso Cristo le dice a Nicodemo, es que tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del Espíritu. Entonces, dice la palabra, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y luego le dice, verso 7, no te asombres de lo que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Y luego dice el verso 8, y aquí es donde yo quiero enfatizar esta escritura. El verso 8 dice, el viento sopla de donde quiere, oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. ¿Es verdad o no es verdad? Amén. O sea, usted siente el viento, escucha muchas veces el sonido del viento, como cuando roza con las ventanas, pero usted no sabe de dónde viene. ¿O usted sabe de dónde viene? ¿Y sabe a dónde va? Tampoco. Si usted lo sabe, dígame, yo lo quiero ver. No lo sabe. No lo sabe. Entonces, fíjese, vuelvo y repito el verso. Cristo le dice, no te asombres de lo que te he dicho, Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo. O sea, te es necesario adquirir una nueva naturaleza para entrar en el reino de Dios. Y luego dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y aquí viene la última parte enfática y mejor de todas. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. Uy, barájemela más despacio, repitamos. No entiendo lo que quiere decir eso. Está diciendo que toda persona que es nacida del Espíritu, que adquiere una naturaleza espiritual de Dios, se mueve por revelación. Se mueve por revelación. No se mueve por un paradigma religioso, no se mueve porque le dijeron esto, porque le contaron aquello, no se mueve porque aprendió aquello, se mueve por la revelación del Espíritu Santo. Entonces, hay gente que muchas veces está en la iglesia por años y ve que hay otra gente que sale y se va, y le dice, hermano, ¿usted por qué se fue? Porque el Espíritu Santo me guió y me movió a otro lugar. ¿Cómo es eso? Yo no entiendo lo que usted está diciendo. Sí, yo no entiendo, pues ¿cómo no va a entender? ¿Por qué no va a entender? Simplemente porque no conoce la revelación de Dios. Es ignorante de la palabra de Dios. Entonces, hay versos que ahora los voy a leer que dice que los que son hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. No los que son guiados por cualquier situación externa, no porque los que son guiados por lo que un hombre les diga, por lo que un pastor les diga, por lo que alguien les contó, no, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, aquí hay otro punto enfático que yo tengo que aprender. Yo tengo que aprender a conocer el Espíritu de Dios y tengo que aprender a escuchar al Espíritu de Dios. Porque mucha gente, yo me voy al otro extremo, mucha gente dice que Dios le habla y que Dios dice esto y que Dios dice aquello, pero todo lo que hacen y viven es contrario a la palabra de Dios. Y yo ahí me doy cuenta y discierno
de que no es Dios el que le está hablando, de que es cualquier otro espíritu por allí que anda por allí que le está hablando. Es sencillo. Esa es la realidad del mundo espiritual, hermanos. O sea, es la realidad. Y es verdad. Y nosotros tenemos que estar entendidos en el énfasis, en la importancia de conocer el Espíritu de Dios. O sea, yo me tengo que desesperar. La Biblia dice que la iglesia, o sea, nosotros los que estamos aquí presentes, esta asamblea, porque la iglesia no es estas cuatro paredes, ni este hotel, ni este local. Quítese ese paradigma religioso, eso es un cuento chino que se inventó la religión. La iglesia es usted y yo aquí reunidos. Y la Biblia dice que la iglesia, o sea, usted y yo aquí reunidos, somos la casa de Dios. Eso dice la Biblia, que el Espíritu Santo habita en nosotros. Pero también le voy a decir otra cosa muy importante. Y es duro decirla, pero no todo el mundo es la casa de Dios. No todo el mundo. Es una verdad irrefutable de la Biblia, pero otra cosa es que esa verdad de Dios se haga realidad en mi vida. ¿Por qué? Porque yo tengo que cumplir las condiciones para ser la casa de Dios. ¿Me puede entender? O sea, ¿cuáles son las condiciones? Por ejemplo, apartarme del pecado. O le voy a decir, ¿Dios va a vivir en una casa sucia? O más bien no metamos a Dios en esto. Usted mismo se va a ir a vivir en un apartamento sucio lleno de basura por todos los lados, con las cucarachas y las ratas por ahí moviéndose. Dígame, ¿lo va a hacer? ¿Usted sale corriendo de ahí? ¿O qué? A no ser de que tenga el síndrome de Diógenes, y cosas. ¿Sabe lo que es eso? La gente que acumula basura. A no ser de que tenga eso. Entonces, eso es uno de los requisitos. Entonces, Dios quiere verdaderamente vivir en nosotros. Pero Dios dice, bueno, yo quiero vivir en ti, pero tú tienes que limpiar mi casa. O sea, lo primero que dijo Cristo al aparecer en la tierra es, arrepentidos, porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Arrepentidos. Ay, hermano, pero es que yo ya me arrepentí. ¿Cómo se arrepintió? Lloré 4 lágrimas, pero seguía haciendo lo mismo. Pues déjeme decirle que no se arrepintió. Porque arrepentirse significa cambiar de forma de vida, cambiar de forma de pensar. ¡Wow! Eso no lo sabía, nunca me lo habían predicado. Pues es necesario saberlo. Entonces Dios quiere que yo sea su casa. Dios quiere que usted sea su casa. Dios quiere hacer milagros, hacer cosas extraordinarias. Por supuesto. Pero ¿estoy dispuesto yo a que Dios haga eso en mi vida? ¿Estoy dispuesto yo a recibir las bendiciones de Dios? Esa es la pregunta que verdaderamente yo me tengo que hacer para mí mismo. ¿Estoy dispuesto a limpiar mi casa y a prepararle mi casa al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Estoy dispuesto a hacerlo? Y eso es lo importante que nosotros tenemos que entender como iglesia. Por eso mucha iglesia hoy en día está desbaratada, como los huesos secos de Ezequiel 37, muertos, secos, sin vida espiritual. Y no es la voluntad de Dios. Si está así es porque ellos mismos quisieron estar. No es la voluntad de Dios. Dios quiere una iglesia llena del fuego del Espíritu Santo. Dios quiere una iglesia llena del poder de Dios. Alégrese porque hoy Dios lo va a llenar del fuego. Alégrese. Si usted está aquí, tiene que creerlo. Si usted no es una persona que quiere ser lleno del poder de Dios y quiere un milagro de Dios para su vida, pues entonces yo le digo, con mucho dolor en mi corazón, este no es un lugar para usted. Sencillo. Pero si usted es una persona que quiere conocer a Dios, que quiere la voluntad de Dios para su vida, que quiere cambiar su vida, entonces le digo, este es un lugar para usted. Amén. Porque Dios va a hacer algo grande en su vida. Sencillamente. Esa es la verdad. No le voy a adornar la verdad con caramelitos ni colorcitos. Le voy a hablar francamente lo que Dios quiere hacer en su vida. Entonces dice la palabra, los nacidos del Espíritu se mueven por religión, no se mueven por la tradición, no se mueven por lo que le dijo un hombre, no se mueven por lo que le dijeron en el pasado, no se mueven por una denominación de iglesia, no se mueven por una religión, se mueven porque escuchan a Dios.
Se mueven porque el Espíritu de Dios ha cambiado su naturaleza. Ese es el verdadero evangelio. Ese es el verdadero evangelio, cuando Dios cambia mi vida, cuando Dios me transforma. Y eso es lo que yo debo de comprender, la voluntad de Dios para mi vida. Y en medio de ese camino Dios me va a bendecir. Es más, lo voy a utilizar así, Dios me va a requete bendecir de una manera sobrenatural. Entonces, quiero enfatizarle, el Espíritu es muy importante. ¿Por qué muchas veces usted puede leer la palabra de Dios y no entiende ni papa? Como si estuviera leyendo tailandés, o alemán, o ruso, que es peor todavía. ¿Por qué? Porque no conoce al Espíritu. Porque el Espíritu es el único que le puede decodificar o enseñar la palabra de Dios, que le puede dar a entender la palabra de Dios. Entonces, por eso usted ve tanta gente por ahí confundida y requete confundida con la Escritura. Por eso es que usted ve tanta gente por ahí con doctrinas engañosas y doctrinas de demonios, como dice la palabra de Dios. ¿Por qué? El diablo se aprovecha de la ignorancia de la gente, o sea, es un oportunista, o sea, eso es así de sencillo. Pero Dios quiere que su pueblo sea un pueblo entendido. Vamos a tocar otra escritura. Romanos capítulo 8. Se las estaba compartiendo ahora. Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos 8, 13. Dice, Pablo, el apóstol Pablo está enseñándole a la iglesia en Roma y le dice, porque si vivís conforme a la carne, explico, cuando usted lee que la palabra de Dios dice aquí carne, no está hablando de la carne de su cuerpo físico. La gente cuando lee esto entiende esto así. Pero cuando usted estudia la Escritura, usted estudia verdaderamente qué quiere decir ese verso bíblico y lo estudia en varias versiones bíblicas. Gloria a Dios, porque hoy en día hay más de 40 versiones bíblicas, tanto en español como en inglés. Y cuando usted estudia ese verso, usted se da cuenta que la palabra de Dios lo que quiere decir es: si vivís conforme a la naturaleza pecaminosa del hombre. La carne allí es una palabra en el griego que se llama sarx, y sarx, su significado es la bajeza del hombre, la naturaleza caída del hombre, moralmente y de forma de pensamiento. ¿Cuándo vino esa naturaleza caída a mi vida? Cuando Adán pecó. Yo la heredé. Por herencia me vino. Entonces, ¿por qué yo necesito nacer de nuevo? Por eso mismo. Porque a mi vida heredó una naturaleza pecaminosa. Entonces esa naturaleza pecaminosa quiere dominar mi vida, quiere llevarme a pecar, quiere llevarme a ser esclavo del pecado, etcétera, etcétera. Pero dice Pablo, si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Fíjese lo que dice, habréis de morir, tanto espiritualmente como físicamente. Por eso dice, por cuantos todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y por eso dice también Romanos, la paga del pecado es muerte. Bueno, gloria a Dios, conoce la palabra. La paga del pecado es muerte. El resultado del pecado, ¿qué es? La muerte. La muerte espiritual y la muerte física. Y entonces muchos de nosotros también, ay Señor, ¿por qué me está pasando esto? Pues porque está pecando. La ignorancia me hace esclavo. La ignorancia me hace esclavo de ella misma. Entonces, vuelvo y repito el verso. Si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu de Dios hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Fíjese la importancia del Espíritu. Pero si por la vida del Espíritu de Dios en mi vida, las obras de la carne, o sea, los pecados, las acciones, los pensamientos, las palabras, se mueren, se quitan, entonces voy a vivir. Y voy a vivir una vida eterna. Y no voy a vivir una vida eterna cuando usted se muera el día de mañana. No, empiezo a vivir una eterna ya, ahora. Que a la iglesia también le han contado un cuento que le dice, no, usted va a vivir eternamente, pero cuando se muera. Déjeme decirle que la Biblia no dice eso. La Biblia dice que usted tiene vida eterna en el momento que usted nace del Espíritu Santo. En el momento que Cristo viene a vivir dentro de usted, usted ya tiene vida eterna. Porque la eternidad de Dios lo cubre a usted.
Así usted llega a un momento en que se muera físicamente. La muerte física simplemente es la separación del alma y del espíritu del cuerpo. No tiene nada que ver. Es algo simple. La muerte física es eso. Y la gente, le tiene pavor a la muerte. Pues dice la palabra que la muerte para nosotros es ganancia. ¿Cómo le parece? Es que son palabras mayores. No. La muerte para nosotros es ganancia. ¿Por qué? Porque voy a estar delante del Padre por toda una eternidad. Hay de aquellos que no estén delante del Padre y se vayan a morir físicamente. Hay de aquellos, porque entonces ellos no estarán delante del Padre, estarán delante de Satanás por una eternidad. Y esto es lo que la Biblia llama la muerte segunda. La muerte segunda. Si Cristo mismo le dijo a la gente, ustedes no tienen que tenerle miedo a aquellos que pueden matar el cuerpo, o sea, matarme físicamente. Ustedes tienen que tenerle miedo a aquel que puede matar el espíritu y el alma, el cual es Dios. A ese es el que ustedes tienen que tener miedo. No al que puede matar el cuerpo. Cualquiera de los humanos puede matar el cuerpo. Pero simplemente es una transición. Entonces, dice que por el Espíritu, si hacemos morir las obras de la carne, viviremos. ¿Estamos de acuerdo? Viviremos. Es la vida eterna que Dios quiere para nosotros. Entonces, luego dice, verso 14. Estamos en el verso 13, verso 14. Y aquí dice, porque todos los que son guiados, voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Qué significa ser guiado? Cuando el Espíritu Santo te dice, oye, te vas para la derecha, te vas para la izquierda, ahora caminas 10 pasos adelante, ahora caminas 10 pasos hacia atrás, ahora te sientas, ahora haces esto, ahora oras, ahora haces esto, ahora creces. Eso es ser guiado por el Espíritu. Oye, hermano, usted está hablando de un nivel muy tremendo. Pues déjeme decir que ese es el nivel que Dios quiere para nosotros. Esa es nuestra realidad. Cada uno de nosotros estamos hechos divinamente para escuchar la voz de Dios. Si usted no la escucha, es porque hay grandes obstáculos en su vida, o es porque nunca se lo enseñaron, o nunca lo entrenaron a hacerlo. Pero cada uno de nosotros estamos capacitados para escuchar la voz de Dios. ¿Y eso cómo? Pues sencillamente, nosotros somos un espíritu que tiene un alma y que habita en un cuerpo. Yo no soy un cuerpo, ni soy un alma, soy un espíritu que tiene un alma y que habita en un cuerpo. Mi espíritu es la conexión con Dios, porque dice la palabra, Dios es espíritu. A mi espíritu al espíritu de Dios, a Dios no lo voy a poder escuchar con mis oídos físicos. Mis oídos físicos están hechos para escuchar el sonido físico, al igual que mi cuerpo físico está hecho para interactuar con las cosas físicas. Mi pregunta es, ¿el alma usted la ve? No. ¿Pero la siente? Sí. ¿Cómo la siente? En su voluntad, en sus pensamientos y en sus emociones. ¿Cómo se interactúan con las personas? ¿Cómo interactúan las almas de las personas? A través de los sentimientos. Ay, te quiero, te amo, me caes súper genial, eres súper guay. Interactúan las almas de las personas. ¿Cómo interactúa usted con las cosas físicas? Cuando usted toca, coge las cosas físicas. ¿Cómo va a interactuar usted con Dios? Con su espíritu. ¿Con su espíritu? Ay, es que yo no sé nada, ¿qué es eso del espíritu? Pues tiene que aprender. El Espíritu Santo quiere hablarle, quiere alumbrar su espíritu para que podamos ser guiados por él. Entonces dice, pues, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Tremendo. Entonces déjeme decirle algo conforme a esta escritura. Entonces, ¿yo soy hijo de Dios porque digo que soy hijo de Dios, o yo soy hijo de Dios porque el Espíritu Santo guía mi vida? Porque guía mi vida. Entonces, ¿cuántos hoy en día están diciendo, no, yo soy hijo de Dios, pero el que guía mi vida es el mundo? ¿Cómo le parece? ¿Qué contradicción y qué autoengaño? Pues la Biblia no dice eso. Se lo estoy acabando de leer. La Biblia dice, el que es guiado por el Espíritu de Dios es hijo de Dios. Y está también el que dice, no, es que todos somos hijos de Dios. ¿Perdón? ¿Dónde? Hijo de Dios es aquel que recibe a Cristo. Porque dice, más a todos los que le recibieron, se les dio derecho de ser hechos hijos de Dios.
Ay, hermano, entonces, ¿qué es el personaje que está allá afuera? No, esa es creación de Dios. Ya está. Pero hasta que aquel no se arrepienta y no reciba a Cristo, no es hijo de Dios. Y tenga una comunión con su espíritu, no es hijo de Dios. ¿Sí me hago entender? Pero ¿qué ha pasado en la iglesia? Que tanta religión, tanto paradigmas religiosos la han embotado la mente. Y la gente no sabe ni para dónde va y más todavía no sabe ni dónde está parada. Y eso es un grave problema, porque no conocen la voluntad de Dios para su vida. Cuando la Biblia dice, escúcheme lo que le voy a decir, todavía lo voy a llevar más a que le estremezca la palabra. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 12, dice que nosotros sabemos, que nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino que hemos recibido el Espíritu de Dios para saber lo que Dios nos ha concedido a nosotros. Y yo me encuentro con mucha gente y le digo, ¿usted sabe lo que Dios le ha concedido a usted? No. ¿Usted sabe lo que Dios quiere para su vida? Pues no. Yo menos. Y yo le digo, entonces, ¿usted qué estaba haciendo entonces todos estos años en el Evangelio? Le pregunto yo a la gente, ¿qué ha estado haciendo? Pues es sencillo, perdiendo el tiempo. No hay otra cosa. Y Dios no quiere eso, hermano. Dios no quiere eso. Si eso lo hemos vivido, porque lo hemos vivido por la tradición, porque lo hemos vivido porque nos lo contaron, porque no hemos sido diligentes. Si yo no soy responsable para mi propia vida, nadie lo va a hacer por mí. Sencillo. Si yo no busco de Dios para mi propia vida, téngalo por seguro que el vecino no lo va a hacer por usted. Entonces Dios quiere que nosotros tomemos una decisión. Y los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Y yo me tengo que esforzar a ser guiado por el Espíritu de Dios. Que el Espíritu de Dios me guíe en mi vida. Que Él me diga lo que yo tengo que hacer. Que Él me enseñe cómo tengo que criar a mis hijos. Que Él me enseñe cómo tengo que ser un esposo ejemplar, una esposa ejemplar, un hijo ejemplar. Que Él me enseñe cómo debo de honrar a mi padre, a mi madre. Que Él me enseñe cómo debo de llevar una vida piadosa. Que Él me enseñe a ser buen hermano, a ser buen amigo. Que Él me enseñe a ser dadivoso, generoso, no egoísta, ni orgulloso, ni avaricioso. Que Él me enseñe y transforme mi vida para bien. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Esa es la voluntad de Dios. Eso es ser guiado por el Espíritu de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Verso 15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Mire, el verso 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre. Dos cosas importantes en el verso 15. Número 1, la palabra Abba es una palabra que es como si tú le dijeras al Padre Celestial papito o papi. Es una palabra cercana por la cual yo me relaciono con Dios. Cuando tú tuviste a tu padre, los que tuvieron papá, y le decías papi, papito, y lo abrazabas, era porque que daba una relación cercana. La palabra Abba tiene que ver con eso. Eso es número 1. Número 2, la palabra aquí está traducida de esta manera: habéis recibido el espíritu de adopción. Yo creo que no ha sido la mejor traducción de la Biblia de las Américas ni de Reina Valera. Estos son los que han traducido la Biblia. Cuando yo investigo la palabra en el original griego, o sea, en el escrito original griego de Romanos, porque todo el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma original griego. Cuando yo estudio la palabra en el original griego, dice el significado de la palabra es porque habéis recibido el espíritu del Hijo. Fíjese, habéis recibido el espíritu del Hijo, no de adopción. Habéis recibido el espíritu del Hijo. ¿Quién es el espíritu del Hijo? Cristo. Entonces, si yo he recibido el espíritu de su Hijo y ha venido a vivir en mi vida, entonces soy hijo de Dios, por el cual puedo clamar, Abba, papito, te necesito. Tú eres mi papito, tú eres mi papi, mi papá hermoso, quien va a ayudarme a salir adelante. ¿Me puede comprender? Entonces la Biblia tiene matices muy específicos. Ahora, ¿por qué hablamos del Espíritu Santo? He dicho el Espíritu y la palabra, el Espíritu y la oración. Ahora voy a entrar. Esto es una introducción. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Allí mismo.
En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 26, vamos a leer algo importante. Juan 14, 26. ¿Ya está allí? Ok. Dice lo siguiente. Cuando Cristo Jesús edifica a sus discípulos, les enseña la palabra, les enseña múltiples de cosas, los está entrenando para que ellos puedan ser hijos de Dios y manifestadores del reino en la era posterior. Él les dice esto, versículo 26, perdón. Él les dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Fíjese, Cristo le dice, en el verso, eso es el verso 26. Y en el verso 16 dice: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no conoce y no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque vive en vosotros y estará en vosotros. Miren lo que está declarando la palabra. Cuando Cristo dice a otro Consolador, Él está diciendo, la palabra original griega dice, a uno igualito a mí, a uno semejante a mí, a uno igual que yo. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Entonces, ¿eso qué quiere decir, hermano? Pues que es el mismo Dios. Sí, sencillamente. No le dé más vuelta al asunto. No le eche mente a la mente. Usted tiene que creerlo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Pues Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? Pues el Cristo mismo. Y dice, y Él lo enviará. Y luego el verso 26 que dice, y Él les enseñará todas las cosas. Todo les recordará todo lo que yo les he dicho. Y estará con ustedes para siempre. Entonces, mi pregunta es, ¿será importante el Espíritu Santo en mi vida? Uy, hermano, déjeme decirle que es lo más importante de mi vida. Lo más precioso que usted debe de entender que Dios le ha dado y que usted tiene en la vida es el Espíritu de Dios. No hay un tesoro más grande que ese. No lo hay. ¿Por qué? Porque si usted y yo comprendemos quién es el Espíritu de Dios en nuestra vida va a cambiar de una manera impresionante, de 180 grados, de la oscuridad a la luz. Y no solamente nuestra vida, Él va a cambiar la vida de otras personas a través de nuestra vida. Porque eso es lo que Él quiere hacer. Pero muchos de nosotros no conocemos al Espíritu de Dios. Ni siquiera hemos escuchado su voz. Ni siquiera entendemos lo que Él quiere para nosotros. Y acaba de leer un verso aquí que dice, el mundo no le conoce y el mundo no le puede recibir, mas vosotros sí le conocéis porque vive en vosotros. Entonces, fíjese, si yo estoy lleno del mundo o del espíritu del mundo, ¿podré conocer al Espíritu de Dios? No podré. Pero si yo me vacío de toda la expresión mundana, de todo lo que es el sistema corrupto del mundo, de la manera de pensar, de la manera de vivir, entonces ¿podré conocer al Espíritu de Dios? Sí podré conocer al Espíritu de Dios en mi vida, que es la voluntad de Dios. Pero es que esto muchas veces a la iglesia no se lo han enseñado. Pues déjeme decirle que es una de las cosas más importantes que debemos de entender como iglesia. ¿Cuál es la importancia del Espíritu de Dios? Si yo puedo hacer un milagro de Dios, que lo hago, gloria a Cristo, es por el Espíritu de Dios. Porque Él está en mí, porque Él es el que tiene el poder y Él sana. Y sana a la gente de cáncer y liberta a los endemoniados, y sana a la gente de diabetes, y sana a la gente, la liberta, la enseña. Por el
Espíritu de Dios. No por mis propias fuerzas, no por mi sabiduría, ni por mi inteligencia, por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿será importante que yo me tenga que desesperar por el Espíritu de Dios? Sí, es muy importante. Hoy lo quiero animar a que usted se desespere por la presencia de Él en su vida. A que usted esté dispuesto a renunciar a todo en su vida que sea un obstáculo para recibirlo a Él. Hoy quiero animarlo a que usted tenga un encuentro, de que usted hoy le diga a Dios, mira, yo este predicador no lo conozco de nada, pero me ha dicho cosas que me están haciendo clic en la cabeza. Y yo quiero conocerte. Yo quiero que tú te reveles a mi vida, Señor. Yo quiero abandonar todo aquello que es un obstáculo en mi vida para conocerte y conocerte a ti. Y yo lo desafío a usted para que le diga eso a Dios. Solamente así va a poder conocer la voluntad de Dios para su vida. Y cuando usted conozca la voluntad de Dios para su vida, usted se va a dar cuenta que Dios tiene grandes propósitos para usted, el cual usted nunca se ha imaginado, el cual usted nunca se ha dado cuenta. Eso es lo que quiere Dios para nuestras vidas. Amén. Entonces, ¿por qué debo de entender la importancia del Espíritu Santo? Cuando dice ahí en el verso 26 que hemos leído, la palabra enseñará es una palabra que tiene un significado en griego que es instruir, aprender, enseñar. Instruir, aprender, enseñar. O sea, dice, el Espíritu Santo me instruirá, me enseñará, me hará aprender todas las cosas de Dios. Eso es lo que está diciendo el verso 26 de Juan 14. Y eso es lo que yo debo de comprender. Entonces, entendiendo este concepto del Espíritu Santo, de la importancia del Espíritu Santo, ¿cómo voy a leer yo la Biblia? ¿Con el Espíritu o sin el Espíritu? ¿Con el Espíritu o sin el Espíritu? Esa es la importancia. ¿Cómo puedo yo comprender la Biblia? ¿Cómo puedo yo comprender lo que dice la palabra de Dios? ¿Con el Espíritu? El Espíritu es, llamémoslo de esta manera, el Espíritu es como el traductor de la Biblia. Ay, pero ¿por qué? Si está en español. Sí, está en español, pero la Biblia tienes que entender que tiene una ¿qué? Inspiración divina. Él la escribió, entonces Él sabe lo que dice ahí. Y Él es el que nos quiere enseñar lo que dice ahí para nosotros. Lo que dice ahí que hizo Cristo. Lo que dice ahí quién es Dios y quién es Cristo. O quién es Él mismo. ¿Me puede entender? Entonces, pero si yo leo la Biblia por una tradición religiosa, porque la gente me dijo que la leyera, porque esto o por lo otro, pues sencillamente, como les dije ahora, no voy a entender ni papa, ni tailandés, ni ruso, ni polaco, nada voy a entender. Y si no voy a entender nada, pues mi vida va a estar opacada por la oscuridad, por los velos, por la ignorancia. Y nunca voy a llegar a comprender qué es lo que Dios quiere hacer conmigo. Entonces, por ejemplo, la palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, si usted quiere anótelo, pero no lo busque, yo se lo voy a decir lo que dice. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, el versículo 1 dice, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Está hablando de Cristo. Y luego el verso 16 del mismo capítulo 1 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿De quién está hablando? De Cristo. Entonces, ¿quién es Cristo? La palabra. ¿Quién es la palabra? Cristo. ¿Quién es Cristo? La verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Todo gira alrededor. Todo tiene una divina consonancia. Todo es una divina melodía. No hay contradicción alguna. Entonces, ¿cómo puedo yo conocer la palabra de Dios si no tengo el Espíritu de Dios? No puedo conocerla. Si tengo el Espíritu de su Hijo en mi vida, podré comprender la palabra de Dios. Podré entender lo que la Biblia dice para mí o lo que la Biblia dice que es Dios. ¿Me puede entender? Entonces, en esta parte la gente baraja dos cosas al leer la palabra. Se barajan dos posiciones. Número 1, interpretación. Número 2, revelación. Entonces, ¿qué es? Le voy a enseñar qué es una interpretación.
Primero que todo yo quiero enfatizarle, antes de enseñarle qué es esto, quiero enfatizarle que la palabra de Dios no se puede interpretar. Porque una interpretación está basada en lo que yo entiendo, no en lo que Dios me está diciendo a mí. ¿Me puede entender? Entonces, ¿de dónde surgen las confusiones? ¿De dónde surgen las sectas que hoy en día conocemos o que hay en muchos lugares? De una interpretación propia. Porque leen la palabra sin el Espíritu, y la palabra sin el Espíritu no da una enseñanza clara hacia la vida de la persona. ¿Por qué? Porque no conocen al dueño quien la escribió. ¿Sí me pueden entender? No saben lo que Dios ha dado. Entonces, una interpretación es la acción de explicar o declarar en sentido algo con el uso del razonamiento. O sea, ¿con el uso de qué? De mi mente natural. Eso es una interpretación. Entonces, si la Biblia dice que las cosas de Dios la mente natural no las puede entender, mi pregunta es, ¿la palabra de Dios, que es de Dios, que son cosas espirituales escritas, mi mente natural las podrá entender? No la puede entender. Entonces, entonces, ¿qué mente tengo que usar? La mente del Espíritu. La mente del Espíritu va a capacitar mi alma y mi espíritu para poder comprender lo que Dios dice que allí dice. ¿Me puede entender? O lo que Dios ha escrito allí, a través de una inspiración divina. Pero es que la Biblia la escribieron hombres inspirados por el Espíritu de Dios. No es lo mismo. Hombres que utilizaron su puño y letra para escribirla, pero lo que estaban escribiendo no salía de su interior, salía del reino de Dios, del Espíritu de Dios. Y eso es lo que la gente no comprende. Entonces, ¿podré interpretar la Biblia? No puedo interpretar la Biblia. Si yo interpreto la Biblia, doy un sentido o un significado a algo que no dice allí. ¿Qué puede afectar mi interpretación? ¿Qué afecta la interpretación? Afecta el modo de pensar, la tradición o los paradigmas religiosos, la propia perspectiva de la persona. Por ejemplo, le voy a dar un caso práctico. Yo escuché el testimonio de un pastor, que leyó la palabra y leyó la porción de Hebreos que dice así textualmente, dice: despojados de todo el peso y el pecado que los asedia y corran la carrera de la fe con libertad. Escuchen. Y él estaba casado con su esposa. Y su esposa no quería saber, no quería apoyarlo en el ministerio. Entonces él interpretó que la Biblia le estaba diciendo que se tenía que separar de ella. Porque ese era el peso que él tenía. Era una interpretación. Pero resulta que estaba contradiciendo el mandato de Cristo que dice: el hombre y la mujer no se separan. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué dice? ¿Qué dice Cristo? Que el hombre y la mujer no se separen. ¿Pero qué le dijo entonces Cristo en Hebreos a este hombre? Que se separe. Entonces, al final, ¿en qué quedamos? ¿O se contradice? ¿O está de acuerdo? ¿O en qué quedamos? ¿Ve? Una interpretación lleva al error a las personas. Una interpretación personal de la Biblia lleva a un error terrible y lo hace meter a usted en un problema, pero inigualable. Entonces, ¿qué necesito yo para poder entender la palabra? El Espíritu. Que el Espíritu Santo me pueda a mí dar a entender cada verso, cuál es el significado real de cada verso, cómo se puede aplicar a mi vida en varios aspectos. Entonces, eso es una interpretación. La segunda palabra que yo le quiero enseñar hoy en día con respecto a la Escritura es la revelación. Esta sí es necesaria. ¿Qué es la revelación? ¿Qué es la revelación? Textualmente, la palabra revelación en la Biblia es la palabra apocalipto, que es donde viene la palabra apocalipsis. ¡Uy, hermano, Apocalipsis, el fin del mundo! Eso es un cuento chino que le contaron también. Porque Apocalipsis no significa el fin del mundo. Eso fue lo que la religión a usted le enseñó. ¿Cómo así? Investigue. Mire, ¿qué significa Apocalipsis? Apocalipsis significa la revelación de Jesucristo. Hermano, entonces no era el fin del mundo. No, no es el fin del mundo. ¿Sí me entienden? Usted lo ha escuchado que en las noticias dicen: viene una tormenta apocalíptica. ¿Ha escuchado eso, no? ¿Por qué? Porque viene una tradición de que el Apocalipsis es el fin del mundo, pero eso no es así. Eso no es así.
¿Por qué? Porque la gente ha interpretado como a ella bien le ha parecido. Porque en el Apocalipsis aparecen ciertos juicios, ciertas plagas y ciertas cosas que tienen que ver algo específico. Entonces la gente dice, no, Apocalipsis se va a acabar el mundo. Pero eso no es lo que significa. Entonces la palabra revelación es la palabra en griego apocalipto. Su significado es desvelar, revelar, descubrir, manifestar, quitar el velo, descubrir algo que estaba cubierto. Eso es la palabra revelación. Entonces, técnicamente, ¿qué es revelación? Algo que está, pero está cubierto. ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo a mí me revela la palabra? Él me quita la toallita, el velo, y entonces yo puedo ver claramente lo que estaba allí. Eso es revelación. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Espíritu Santo con nosotros? Revelar la Escritura. De que yo leo la Escritura y se me es revelada y entiendo el misterio, el secreto o la perla que está allí escrita en cada verso y en cada capítulo de la Escritura. ¿Me pueden entender? La Biblia dice en Mateo capítulo 13, Cristo dijo: a ustedes, Cristo hablándole a los discípulos, a ustedes les es dado de conocer los misterios del reino. O sea, ¿a quiénes? A los discípulos. A aquellos que estén dispuestos de ser discípulos, tienen la capacidad de que el Espíritu de Dios les va a revelar los misterios del reino. ¿Y a los otros? A los otros no. Aquellos que no estén dispuestos a ser discípulos no les es revelado. Entonces, por eso usted se puede encontrar, o yo me puedo encontrar con un montón de gente que no sabe ni X de la palabra de Dios. Y es tan grave el asunto, hermanos, que yo veo gente predicando, dizque pastores, dizque maestros, dizque profetas, dizque apóstoles y dizque evangelistas, y no entienden ni papa de la palabra de Dios. ¿Eso será concebible? Le pregunto yo, ¿será voluntad de Dios eso? ¿Sumidos en la ignorancia? Se ponen a predicar a la gente y es una charla, pues papá, una charla, me voy al parque, yo, ya está. Pero si yo quiero entender qué es la palabra de Dios en mi vida, entonces tengo que ser por el Espíritu. ¿Y cómo el Espíritu me puede enseñar a mí a entenderla y a practicarla en mi vida para que mi fe crezca, para que mi vida me vaya bien, para que mi vida cambie? Entonces, ¿qué tiene que ser revelado en mi vida? La palabra de Dios por el Espíritu. Vamos a ver un pasaje en la que Cristo habla de la revelación. Lucas capítulo 10, versículo 21. Lucas capítulo 10, versículo 21. Evangelio de Lucas, verso 21. Vamos a leerlo, solo el verso 21 y el 22. Lucas 10, 21. Dice, el subtítulo dice, Jesús se regocija, o sea, Jesús se alegra. Dice, en aquella misma hora, él, hablando de Cristo, se regocijó, o sea, se alegró mucho. Se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas de los sabios, de los que se creen sabios e inteligentes, y se las revelaste a los que son como niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y ni quién es el Padre sino el Hijo. Y aquel, escuche, porque esto es muy importante, y aquel a quien el Hijo se lo quiera, ¿qué dice la palabra? Revelar. Ay, entonces ya veo que usted no se inventó la palabra. No me la inventé. Dice que Cristo revela al Padre. Que si usted quiere conocer al Padre, tiene que conocer al Padre a través del Hijo. Y que el Padre se fue, ¿cierto? Sí. Bueno, que les predico sin micrófono. Y que el Padre, escuche, que el Padre revela las cosas a los que son como niños. A aquellos que tienen un corazón humilde. Usted le dice a su hijo, ay, va a venir volando un elefante rosado. Y su hijo le dice, ay, ¿sí dónde? Se va a asomar al balcón. ¿Es cierto o no es cierto? Ay, la inocencia del niño. La inocencia del niño. Pues resulta que la Biblia dice que yo tengo que creer de esa manera. Para que las cosas de Dios me sean reveladas. Que Dios oculta los secretos
secretos y los misterios a aquellos que se creen sabios e inteligentes y se las revela a aquellos que son humildes. Entonces ahora entienden por qué los científicos hoy en día, en el siglo XXI, todavía se están partiendo las neuronas sobre el universo, sobre los agujeros negros, sobre si la estrella no sé cuánto, si la estrella no sé qué menos, porque no tienen ni idea de quién hizo el universo. Gracias, hermano. No tienen ni idea, porque quieren entender la creación. Quieren entender la creación con su propia mente en vez de ir a la fuente. ¿Quién es la fuente? Dios. Entonces usted ve que la mayoría de científicos de la NASA de hoy en día y los grandes pensadores hoy en día no creen en Dios. Son totalmente ateos. Y dicen que usted y yo salimos del mono. ¿Cómo le parece? ¿Qué barbaridad? Que usted, porque es que eso es lo que le enseñan a usted en el colegio. ¿O me va a decir que no? A usted le enseñan en el colegio que usted empezó como un Homo sapiens 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 y después evolucionó a un Homo erectus. Y que luego se le quitaron los pelos y le creció y salió. Eso, le voy a decir, eso es un cuento chino que se le inventaron a usted. Era muy bobo yo si me creo una cosa de esas. Eso se llama... ¿Sabe cómo se llama eso? La teoría de la evolución de Charles Darwin. Y eso es una mentira, una patraña, eso es improbable. Y que el universo se hizo de una explosión. ¡Pum! Y se hizo todo. Por favor. ¿Por qué? Porque la gente se envaneció en su razonamiento, el pecado los encegueció. Y están envanecidos en su razonamiento. Y por eso Dios oculta los misterios a toda esa gente y se las da a los que son humildes. Y entonces por eso Dios, a los hijos de Dios, nos da visiones del universo. Nos dice cómo creó todo. Nos enseña en su palabra cómo fueron establecidas las estrellas, el mundo. En Génesis dice cómo se estableció el universo, cómo Dios creó los ángeles, cómo Dios creó la tierra, el cielo, las estrellas. Lo dice Génesis, pero estos no lo quieren entender. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿quién es el que puede darle a usted una respuesta clara de las cosas? El Espíritu de Dios. ¿Quién es el que le puede decir a usted, ya no hablemos del universo, hablemos de nuestra propia vida? ¿Quién es el que le puede decir a usted para qué Dios lo trajo en esta tierra? Pero ¿cómo así? Sí, el hecho de que usted esté en este mundo viviendo hoy en día es un verdadero milagro de Dios y es un verdadero propósito de Dios. ¿Sabe por qué? Porque con usted iban millones de espermatozoides al lado y a Dios le plació que fuera usted el que fecundara el óvulo. Eso ya a mí me parece un gran propósito. ¿Por qué fui yo y no fueron los 430,000 millones que habían al lado mío? Por decirlo de alguna manera. Porque Dios lo eligió a usted. La Biblia dice, le voy a soltar otra perla. La Biblia dice que Dios lo conoció a usted antes de que la tierra fuera creada. ¡Wow! Tremendo. Dios ya lo tenía a usted en la mente y en el corazón de Él para crearlo y para este tiempo. Antes de que el cielo y la tierra fuesen creados. ¿Y eso dónde lo dice, hermano? Pues lo dice Romanos 8, 28, 29. Lo dice Timoteo. Lo dice un montón de pasajes. Lo dice la Biblia. Entonces, ¿será un propósito de que yo esté hoy aquí? Claro que es un propósito. Usted no lo invitó a la hermana o quien sea que lo haya invitado, o si lo vio por internet, no lo sé cómo usted llegó aquí. Lo único que yo sé es que Dios lo trajo a usted aquí. Y que Dios quiere que usted comprenda su voluntad para su vida. Que Dios quiere hacer cosas grandes en su vida y que quiere cambiar su vida de oscuro a la luz. Un giro total. Entonces, ¿puedo comprender la palabra de Dios con una interpretación personal? No. ¿Cómo la voy a comprender? Por el Espíritu. Por el Espíritu. El Espíritu es el que me va a revelar la palabra. Entonces, ¿qué tengo que hacer, hermano, para poder comprender la palabra de Dios? Conocer al Espíritu, desesperarme por el Espíritu de Dios, limpiarme para que el Espíritu de Dios viva en mi vida. Desearlo, amarlo, buscarlo. Tener fe, creer en Él. Ay, pero es que mis ojos físicos no ven nada. No intente ver con sus ojos físicos. Sus ojos físicos son para ver lo físico. Tiene que abrir sus ojos espirituales.
para verlo a Él. Ay, la religión me ha dicho que no podemos ver a Dios porque si vemos a Dios nos morimos. Eso se lo digo a la religión. La Biblia me dice otra cosa. La Biblia me dice que yo puedo ver a Cristo cara a cara. Y que es más, necesito ver a Cristo cara a cara para que mi vida sea transformada conforme a la imagen de Él. Uy, deme esos versos, hermanos, yo se los voy a comentar a los hermanos. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 16 en adelante. Somos, cuando vemos al Señor a cara descubierta, somos transformados a su misma imagen por el Espíritu Santo. Hoy, hermano, pues ya me acabo de dar cuenta que lo que me han predicado durante 10 años me ha dejado como estoy. Necesito entender la realidad del Espíritu. Gloria a Dios si usted ha entendido lo que yo le estoy predicando hoy. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero es necesario que yo entienda cuál es la importancia del Espíritu en mi vida. ¿Cuál es la importancia? Dios quiere, el Espíritu Santo quiere que yo sea su amigo, que sea su hijo y que sea su esposa. Porque somos la esposa de Cristo. No la novia, la esposa. La esposa de Cristo. Y eso es lo que Dios quiere. Eso marca intimidad, marca conocimiento de Él. No es lo mismo decir, si yo conozco a tal persona de vista, pero realmente no la conoce, no sabe qué le gusta, cómo se ríe, no conoce sus reacciones. Usted siempre ha dicho eso, ¿no? Sí, yo conozco a fulano de tal de vista, sí lo hemos visto por allí, pero realmente no lo conoce, ha interactuado con él. Entonces, eso es lo que le pasa a la iglesia. Conozco al Señor de vista, de lo que me han contado por allá, pero nunca nos hemos tomado el atrevimiento y la responsabilidad y diligencia de buscarlo a Él personalmente. Hoy Dios quiere revelarse a su vida. Amén. Y entendiendo revelarse lo que le he enseñado ahora, descubrirse a su vida. Hoy Dios quiere que usted conozca su amor, su poder, su bondad, su voluntad. Dios quiere decirle a usted para qué lo trajo a esta tierra. Dios quiere decirle a usted qué es el propósito tan grande que va a hacer con usted, que no va a hacer con nadie más de los requete millones que hay de gente en la tierra. Dios quiere comentárselo. Dios quiere decírselo. Eso se llama gente de propósito. La iglesia tiene que ser gente de propósito, no todo lo contrario, no gente con despropósito y sin esperanza. Si usted viene a la asamblea, a la reunión, usted necesita una palabra de esperanza para su vida. Usted necesita una palabra que lo encamine, una palabra que lo lleve al destino que Dios quiere llevarlo. Eso es lo que yo necesito. Entonces, ¿cómo voy a comprender la Escritura? A través de la revelación. ¿Qué es entonces la revelación? La defino de esta manera. Es la facultad del Espíritu, el poder ver, entender, comprender la esencia espiritual que se encuentra escrita en la palabra de Dios. Esto sucede cuando nuestro espíritu está despertando y teniendo vida espiritual a través del Espíritu Santo y nuestros sentidos espirituales, especialmente la mente espiritual, entra en un estado de conocer, entender, percibir, recibir espiritualmente. ¿Por qué no oigo la voz de Dios? Porque no tiene vida en el espíritu. Porque la voz de Dios no la va a escuchar con sus oídos, la va a escuchar con los oídos espirituales. Porque esa es la voz de Dios. Porque Dios no es carne, Dios es espíritu. ¿Ahí dónde dice eso? Juan capítulo 4. Dios es espíritu. Y Dios busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Entonces yo había entendido que la adoración era cantar bonito. Pues no, eso no es la adoración. La adoración es una vida rendida a Dios. Día tras día, día tras día, día tras día. Eso es la adoración. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Me puede comprender? Entonces es importante. Ahora, ya le he hablado de la importancia del Espíritu en la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, con esto voy a terminar. La importancia del Espíritu en la oración. Resulta que muchos de nosotros no nos estamos dando cuenta y estamos orando en el alma. ¿Cómo así? ¿Qué es eso de orar en el alma? Ya le voy a explicar qué es orar en el alma. La oración en el alma se le llama la oración almática. Una oración que carece de poder, que no puede expresar la voluntad de Dios a través de ella.
porque el alma no ha sido transformada en la palabra de Dios. Entonces, una oración en el alma, el Señor me hablaba y me decía estas palabras: hay mucha gente en mi pueblo que tiene 10, 15 años en el Evangelio y todavía no sabe orar. Y lo más tremendo es que ellos mismos dicen que ellos saben orar, pero no saben orar. ¿Por qué? Porque no oramos conforme a la palabra de Dios. No oramos conforme a lo que Dios quiere que nosotros oremos. ¿Me puede comprender? Se lo voy a demostrar bíblicamente. Por ejemplo, Cristo en Mateo capítulo 6 del verso 5 al 7 dijo: cuando oréis, no hagáis vanas repeticiones. O sea, no es la repetidera de la repetidera. Dios te salva María, llena eres de gracia, Señor es contigo. No es la repetidera. Que el Señor reprenda todas esas cosas. Escuche, no es la repetidera. La oración tiene que fluir. La oración es una conversación con Dios. O es que cuando usted está hablando con un hermano o con un amigo le dice: ¿viste el móvil? ¿Viste el móvil? ¿Viste el móvil? Y dice: se rayó. Usted está loco. ¿Me puede entender? ¿Me puede entender el ejemplo? Gloria a Dios. Entonces, Cristo dice: no hagan vanas repeticiones. Tienen que hablar con Dios como su padre, como su amigo, como su mejor amigo. Tiene que fluir. Ay, pero es que no veo a nadie. Me parece que estoy volviendo loca hablando sola. No. Tiene que tener fe. La Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Que tiene que creer que Dios está y Dios es el galardonador de su fe. Entonces, lo primero que dice Cristo en Mateo 6 del 5 al 7 es: no hagan vanas repeticiones, no hagan un monólogo. No diga: ay, yo ayúdame para esto, y mañana lo mismo, y mañana lo mismo. No. Tiene que dejar fluir la oración. La oración no debe ser por obligación. O sea, ay, tengo que orar. No, la oración tiene que nacer de su corazón. No porque se lo obligue o se lo dijo el pastor que usted lo tiene que hacer. No, es porque usted lo necesita. Es como cuando usted tiene eso, lo que en el mundo se llama ese amigo o esa amiga confidente. Ese amigo que usted le cuenta todo, esa amiga que usted le cuenta todo. Pues déjeme decirle que en Dios ya no existe ni amiga confidente. Él quiere que usted le cuente todo a él. Él quiere ser su verdadero amigo, su verdadero padre, y que usted le exprese sus sentimientos. Si tiene miedo, si no tiene miedo, si se siente mal, si está triste. Dios quiere que usted le exprese. Eso es una oración fluida, de verdad. Entonces, no debe ser por obligación, tiene que ser por amor, porque amo a Dios y necesito conocerlo. La oración no es un pedir egoísta: Señor, dame esto, dame un Ferrari, dame una casa de 10 millones, dame esto, dame un buen trabajo, dame esto, dame. Déjeme decirle que la Biblia dice, vamos a leerlo, Santiago capítulo 4, versículo 3. Santiago capítulo 4, versículo 3. Mire lo que dice la Biblia. Verso 3. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros propios placeres. Ahora entiendo por qué nunca Dios me ha contestado. Claro. Ay, hermano, me está enseñando la palabra. Claro, yo le estaba pidiendo a Dios, era para yo rumbeármelo, por decirlo de alguna manera. No puede ser. Yo tengo que pedir conforme al propósito de Dios. Yo tengo que descubrir cuál es la voluntad de Dios en mi vida, que me va a llevar a entender su propósito en mí. Entonces, ¿Dios me quiere bendecir? Sí. ¿Dios me quiere dar? Sí. Pero conforme a la voluntad de Él. O sea, Dios no te va a dar un dineral para que tú te pierdas. Eso tenlo por seguro. Dios no lo va a hacer. Ay, le estoy pidiendo un novio, un marido o una esposa a Dios.
Espera en Él. Dios te mostrará. El novio, el marido, o lo que sea. Dios te lo mostrará, pero que sea Dios que te lo dé. Porque Satanás te juega la mala pasada y te lo da a Él. Y esa es tu caída. Y esa es tu caída. Es así, es sencillo. Entonces, ¿por qué no recibo lo que le pido a Dios? Porque pido conforme a un deseo contrario a la voluntad de Dios. ¿Me puede comprender? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Descubrir cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Por ejemplo, ¿Dios quiere que yo no pase necesidades? Sí, Dios quiere que yo no pase necesidades. ¿Cuál es mi base bíblica? No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces Dios quiere proveerme de lo que yo necesito. Dios quiere darme vestido, calzado y provisiones para mi hogar. Sí. ¿Cuál es la base bíblica? Mateo 6, que dice, no se preocupen por qué van a vestir y qué van a comer, porque el Padre que está en los cielos conoce vuestra necesidad. No se afanen por eso. Todo lo contrario, Mateo 6:33, busquen el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, vestido, comida, coche, casa, será añadido en su debido tiempo. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Que vamos es primero por el coche, la casa, el vestido, el novio, la novia, y a Dios lo dejamos de un lado. ¿Ve por qué se da cuenta? ¿Se da cuenta por qué no recibimos las cosas de Dios? Porque estamos construyendo la casa desde el tejado. No estamos haciendo bien las cosas. Y la palabra de Dios no lo enseña, se lo estoy demostrando bíblicamente, para que después no diga, uy, ese pastor se inventó allá un montón de cosas. No, se lo estoy demostrando. Entonces, la oración nos va a mostrar la voluntad de Dios. Pero yo debo de orar. Por ejemplo, aquí va, directrices de cómo debe de orar. Directrices, instrucciones bíblicas, llámelo de esta manera, conforme a la palabra. Nuestra oración debe de ser en el nombre de Jesucristo. Esto quiere decir, una oración tendrá poder si es una oración que tiene la vivencia en Cristo. ¿Me explico? No es decir, Señor, en el nombre de Jesucristo yo quiero un Ferrari y Dios te va a dar un Ferrari. No. En el nombre de Cristo significa cuando yo vivo en Cristo. Por ejemplo, está la base bíblica para esto. Está Juan 16, versículo 23 y 24. Evangelio de Juan. Vamos a ver qué dice Juan con respecto a este asunto. Juan 16, 23. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. En verdad os digo, que si pedís algo al Padre, os lo dará en mi nombre. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Si pedís algo al Padre en mi nombre, en la vivencia de Cristo, que es porque Cristo vive en mí. Si Cristo vive en mí, yo conozco qué es lo que Dios quiere en mi vida. Por ejemplo, la voluntad de Dios para alguno de ustedes es pedir a Dios sanidad en su corazón, porque ustedes han sido heridos en varios aspectos. Ojo, esto se lo estoy diciendo porque Dios me lo está hablando. Porque ustedes han sido heridos en su vida pasada y algunos tienen falta de perdón en su corazón. Entonces, la voluntad de Dios es pedir que Dios sane nuestro corazón para poder perdonar a aquellos que nos hicieron daño. Una traición, un amigo nos traicionó, un familiar me maltrató, alguien me abusó, etcétera, etcétera. ¿Me puede comprender? Entonces, Dios quiere que nosotros comprendamos su voluntad y Él nos va a dar conforme a su voluntad. Entonces, por más que yo diga, yo estoy bien, no, Dios te conoce, no estás bien. Dios sabe que tu alma está pidiendo a gritos una sanidad, que tu alma necesita algo nuevo en tu vida. ¿Me puede comprender? Entonces, si pedís algo al Padre en el nombre de Cristo, Dios lo hará conforme a la voluntad de Él. Tengo que pedir cosas en Cristo, en la vivencia de Cristo. Número 2, yo debo desarrollar una oración íntima o una disciplina en la oración con Dios. ¿Dónde está esto? Mateo 6:6.
Mateo 6:6 habla de que debo desarrollar una oración. Vamos a leer Mateo 6:6. Mateo 6:6 es muy importante. Mateo 6:6. Dice así, Cristo nos enseña. Dice, pero tú cuando ores, entra a tu aposento, o sea, a tu recámara, a tu casa. Entra a tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y luego el verso 7 que hablé ahora, que fue lo primero. Al orar no uséis vanas repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que vosotros se lo pidáis. O sea, fíjese, Dios sabe qué es lo que usted necesita antes de que usted abra su boca. Entonces dice, cierra la puerta, una oración íntima. Yo tengo que desarrollar una constancia en la oración con Dios. O sea, yo tengo que sacar mi tiempo todos los días, 10, 20, 30, 1 hora, 2 horas, donde yo me arrodillo delante del Señor y empiezo a conversar con el Señor. Y empiezo a decirle, Señor, ayúdame en mi trabajo, dame fuerza, ayúdame a ser un buen padre, ayúdame a ser un buen esposo, límpiame del pecado, ayúdame a salir de esto, ayúdame a salir de lo otro. Señor, tú eres lo único que yo necesito, etcétera, etcétera. Tengo que desarrollar una oración con Él. Tengo que conversar con Él. Él es la fuente, Él es el único que a mí me puede proveer todo lo que yo necesito. Sanidad, liberación, provisión, bendición, todo. Si yo no voy a la fuente, no voy a tener nada. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Otra directriz. Debemos orar específicamente. Dios quiere que nosotros oremos específicamente. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos de Él específicamente? No podemos hablar de manera general, sino específico, en cada una de nuestras oraciones. Número 4, importante, debemos de tener fe en la oración. Yo no puedo orar y no puedo creer en lo que estoy orando. O sea, eso no lo puedo hacer. La Biblia que dice en Marcos 11:24, todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirán. Creyendo, con fe. O sea, yo no puedo decir, Señor, ayúdame, sáname, y yo estoy dudando de que Dios va a hacer eso. Eso es incredulidad. Dios no responde a la incredulidad, Dios responde a la fe. La fe, por eso dice Hebreos 11:6. Hemos hablado de la fe los últimos 4 domingos o 3 domingos pasados. Hemos hablado de la fe de una manera impresionante. Entonces, por eso la Biblia dice, Hebreos 11:6, sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. Entonces, mi oración tiene que estar nutrida con la fe. ¿Y cómo va a venir fe a mi vida? Por medio de la palabra de Dios. Debemos, este es importante, aquí es donde yo quiero hacer un énfasis, digámoslo así, es el núcleo del espíritu y la oración. Debemos siempre depender del Espíritu Santo en la oración, porque el Espíritu Santo es el que conoce la voluntad de Dios para mi vida. Si yo no conozco al Espíritu Santo, no voy a conocer la voluntad de Dios para mi vida. ¿Dónde está eso en la Biblia? Romanos 8, versículo 26. Romanos 8, versículo 26. Usted va a escuchar algo muy importante en la oración. Dice, y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Dice, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque Él intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Fíjese que la misma palabra le está diciendo a usted y a mí que no sabemos orar. O sea, nos dan el clavo. No sabemos orar. Pero si yo dependo del Espíritu Santo, Él me va a ayudar en mi oración hacia el Señor. Entonces yo no puedo orar como un carro loco. Ay, Señor, no. Yo tengo que orar y pedir la asistencia del Espíritu Santo. ¿Sabe qué significa el Espíritu Santo intercede en el original griego? En el original griego intercede, la palabra aquí es antilambano. Su significado es toma el lugar de, uno que nos toma de la mano. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando yo espero y dependo en el Espíritu Santo la oración, Él toma mi mano y me lleva de la mano. Es como alguien que me guía y me enseña a orar.
Esa es la importancia del Espíritu. ¿Tendré que tener la importancia del Espíritu en la palabra y la importancia del Espíritu en la oración? Sí, es muy importante. Número 5. La oración es para establecer el reino de Dios en la tierra. Mateo 6:10. Señor, hágase en la tierra como es en el cielo. En otras palabras, Señor, hágase en mi vida como tú lo has establecido en el cielo. ¿Me puede comprender? O sea, Dios quiere que el reino de Dios sea establecido en nuestras vidas y en nuestras familias. Es la intención de Dios. Esa es la intención de Dios, que sea establecido el reino de Dios. Entonces Cristo nos da una directriz aquí muy específica en Mateo 6:10, que la voluntad de Dios sea establecida en nosotros. Entonces, una oración guiada por el Espíritu puede ser: Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Sí. ¿Necesito conocer tu voluntad en mi vida? Sí. No cualquier otra cosa. Número 7 o 6. La perseverancia es muy importante. Esta es importante. Si yo no persevero, si yo no logro desarrollar constancia y perseverancia en la oración, no voy a lograr nada. ¿Dónde dice eso? Mateo capítulo 7, versículo 7. Mateo capítulo 7, versículo 7. Usted va a ver aquí algo importante. Mateo 7. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. 3 niveles: pedid, buscad y llamad. Llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que su hijo le pide pan y le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Y dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, pregunta, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos les dará cosas buenas a los que le piden? O sea, respuesta: muchísimo más. Muchísimo más. Ahora, por eso, verso 12 dice: por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque está escrito en la ley y los profetas. Entonces, ¿qué quiere decir estos versos? Perseverancia. Yo tengo que perseverar. La carrera de la fe no es una carrera de velocidad. La carrera de la fe es una carrera de resistencia. Es un maratón. No es lo mismo correr un maratón que correr los 100 metros lisos. Los 100 metros lisos es de velocidad. El maratón son 40 kilómetros, hermano. Si yo no sé dosificarme, si yo no sé correrlo, he llegado al 10 y ahí me quedé. ¿Me puede entender? Entonces, yo tengo que perseverar en la oración. La carrera de la fe, vuelvo y lo repito, la carrera de la fe es una carrera de resistencia, no de velocidad. Aquí no cuenta el que va más rápido, aquí cuenta el que va seguro, resistiendo, perseverando. De eso se trata la carrera de la fe, no de otra cosa. Entonces, ¿debo desarrollar perseverancia en la oración? Importantísimo. Debo desarrollar perseverancia en la oración. Es importante. Voy a dejarlo hasta ahí. Entonces, si yo aplico estos principios importantes en la oración, mi oración va a cambiar. Mi oración no va a ser una oración débil. Hay oraciones que ni siquiera llegan al trono de Dios. ¿Por qué? Porque no sabemos hacerlo. Porque lo hacemos, como lo dijo Santiago, lo hacemos de una manera egoísta, queremos satisfacer nuestros propios deseos, etcétera. Pero si yo empiezo a depender, lo primero y lo más importante de este mensaje no es la palabra y es la oración, es el Espíritu. Porque sin el Espíritu no puedo entender la palabra ni puedo hacer una oración correcta. Entonces, lo más importante que Dios quiere que hoy usted y yo entendamos es que si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos nada. Si no buscamos el Espíritu de Cristo, no podemos lograr nada en la vida. Si no tenemos a Dios viviendo dentro de nosotros, no somos nada. Estamos viviendo una religión, estamos autoengañándonos, estamos viviendo una mentira. Ya puede ir usted a la congregación o a la iglesia mal llamada todos los domingos, todos los días. Si usted no tiene el Espíritu, no sirve para nada. Ya usted puede saberse todas las canciones. Si no tiene el Espíritu, no sirve para nada. ¿Me puede comprender la importancia del Evangelio
es el Espíritu de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque Él me va a transformar, porque Él me va a llevar a cambiar, porque Él me va a revelar la voluntad de Dios, porque Él va a hacer cosas grandes en mi vida. Porque Él quiere sanarme, quiere libertarme. Entonces, no es cuestión de oír. Ay, yo oigo de Dios. No, Dios no quiere que usted oiga de Él. Dios quiere que usted lo conozca personalmente. Yo hoy lo incentivo y lo desafío a que usted conozca a Dios personalmente, a que su vida cambie, a que su vida sea otra por el poder del Espíritu Santo. Si no es así, déjeme decirle, y se lo digo con franqueza, se está engañando a sí mismo. Si no es así, no va a suceder nada en la vida de las personas. Ya pueden hacer todos los eventos, congresos, todo lo que usted quiera. Si el Espíritu de Dios no está en medio, olvídese. Allí no hay nada. La Biblia lo dice en el Salmo. Si el Señor no edifica la casa, en vano edifican los edificadores. Si el Señor no vela en la guardia, en vano velan los que están allí. En vano. En otras palabras, si el Espíritu de Dios no está en mi vida, en vano usted está haciendo lo que está haciendo. En vano, no sirve para nada. Entonces, ese es el mayor incentivo que yo tengo que tener en esta mañana. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces vamos a ponernos en nuestros pies. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y, como le dije al